Es curioso el ver cómo una franquicia llega a ser popular una vez más, y todo gracias a un simple meme que se originó en un día cualquiera como este. Los videojuegos han sido por durante más de 40 años uno de los medios de entretenimiento más interesantes y ciertamente populares en el medio, y tanto empresas y compañías de cierto reconocimiento como creadores independientes llevan creando gran variedad de videojuegos a través de los años, cada uno con un determinado género y con una determinada demografía general, haciendo que el curioso sector de los videojuegos sea un lugar muy interesante y lucrativo para muchos, y con esto mismo, una gran cantidad de diversos títulos y franquicias van y vienen año con año, y hoy mismo en la actualidad, varios son los títulos que llegan a destacar entre la comunidad, sin importar su género o su demografía, ya que destacan principalmente por su jugabilidad o por su ámbito artístico, como lo ha sido en el caso del título del cual hablaremos hoy. Five Nights at Freddy's, o 5 noches con el Alfredo para los compas, ha sido por mucho tiempo, una de las franquicias del mundo independiente más reconocidas en el ámbito, y esto no solo se debe a su jugabilidad, la cual llegó a ser demasiado innovadora en su tiempo, ni tampoco solo por el diseño extraño de aquellos personajes del juego, sino, que dicho reconocimiento también se debe a todos los misterios feos que esta misma franquicia oculta, ya que con el largo paso del tiempo y de los años en general, varios fanáticos se han decidido a resolver los misterios que toda esta franquicia tiene en conjunto, algunos siendo temáticas relevantes para la historia y trama de cada juego, tanto como la identidad y orígenes de aquel misterioso asesino, o algunos otros tan simples, como el supuesto género que corresponde a alguno de los personajes. Pero en fin, esta franquicia posee variados misterios, algunos ciertamente complejos, o algunos más simples, y de ello hablaremos el día de hoy. Hola, bola de amorfos, y sean bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo sin algún video como tal. En esta ocasión, hablaremos sobre los orígenes de los diversos jumpscares que se encuentran en la franquicia mencionada con anterioridad, siendo algo que no muchos se han dispuesto a hacer en este lado del charco, pero que sería digno de analizar. Sin más ni menos, vamos de una buena vez con esto. Bien, para iniciar con todo esto, será una gran idea, que de llano habláramos sobre el primer juego de toda la franquicia, debido al ser aquel juego que inició todo, además, de que este posee un jumpscare con un origen ciertamente curioso y extraño. Pero bien, el jumpscare de este mismo primer juego, ha sido uno de los más característicos de toda la franquicia en general, el cual tiene ciertos detalles que son dignos de mencionar, tanto en su origen, como en su uso en el juego. Su origen se remonta a los años 80, aquella época, donde los más icónicos filmes de horror, eran lo más moderno en el ámbito, aquella época donde lo que hoy en día consideramos retro, era una total innovación en aquellos días. En aquellos años, específicamente, en el año 1981, había surgido un curioso filme del género de horror y ciencia ficción, conocido como Inseminoid, o Inseminoide en español, el cual, ha sido considerado en ciertas partes como un filme de culto, además de poseer una trama similar al filme de Alien, estrenado en 1979, 2 años antes que este mismo. Inseminoid, se caracteriza por ser un filme con varias características peculiares, teniendo un soundtrack de más de 12 canciones compuestas para este mismo, también por los temas tratados en el filme, los cuales son ciertamente explícitos, así que no es tan recomendable de ver, sin mencionar que no es un filme tan destacable, siendo más que nada, un filme regular, sin muchas características que lo hagan destacar en su calidad como tal. Y ahora, ¿qué ocurre con esta película? ¿Qué tiene que ver con la franquicia del Alfredo? Pues, es algo extraño y curioso de mencionar. Se debe a que se tomó un fragmento de este mismo filme, con el simple objetivo de usarlo en los jumpscares de todos los personajes del primer juego, aunque al comparar el jumpscare con el fragmento del filme, se podrán notar algunas diferencias que mencionaré posteriormente. Pero bueno, vamos a ver el fragmento, y uno de los jumpscares del juego.
Como han podido apreciar, si no son ciegos ni sordos, a comparación del grito que se encuentra en el filme, y el jumpscare del juego, pues este mismo se encuentra levemente modificado, ya que este mismo inicia en la parte aguda del grito, siendo dicho un grito más corto a comparación del original, aparte de que en dicho jumpscare se puede notar un leve uso de efectos, principalmente efectos de reverberación y de pitch, que además, son efectos de sonido demasiado comunes en el ámbito, ya que dichos pueden ser usados en programas centrados a la edición de audio, como lo es en el caso de Audacity, o si quieres hacerlo más sencillo, estos efectos pueden ser usados también en un programa como Sony Vegas, gracias a los plugins de audio que posee dicho programa. Aunque bueno, ya sin salirnos del tema, hemos apreciado como dicho jumpscare proviene de un filme de los 80s. Pero ¿qué ocurre con los jumpscares de los otros juegos de la franquicia? ¿Dónde se originaron? Bien, ahora que sabemos el origen de este curioso sonido mostrado en el primer juego, ¿me creerían, si les digo que gran parte de los otros jumpscares comparten un origen ciertamente similar? Bien, para introducirlos a esto, debemos hablar sobre las librerías de audios o efectos de sonido. Estas mismas en su propia concepción, siendo sitios digitales centrados a la descarga y uso de diversos efectos de sonido, mayoritariamente siendo librerías con una cantidad variada de efectos, algunos que se podrían usar en diversos ámbitos y productos, y a pesar de que varios de este tipo de sitios sean de un acceso limitado, o sean directamente de un acceso de paga, algunos llegan a ser sitios bastante útiles, para lo que se requiere en diversas situaciones específicas, trayendo una gran variedad de efectos que se pueden usar tanto para producciones audiovisuales, como para soundtracks o instrumentales. Pero yendo al grano, hablemos de la relación de este tipo de sitios con el origen de aquellos sonidos usados en esta franquicia. Ya que como dije con anterioridad, estas librerías de audio poseen una gran variedad de audios, cada uno con una determinada categoría para un determinado uso, y entre algunas categorías, podremos hallar ciertos efectos centrados al horror como tal, tanto de gritos de algunas personas, como sonidos centrados para monstruos o criaturas extrañas, y en esta misma categoría, podremos encontrar una cantidad diversa de audios en variados sitios, y entre varias de estas librerías, podremos encontrar los efectos de sonido usados en los juegos. En este caso, abarcaremos el caso de la librería conocida como Sounddox, al ser esta misma, un sitio que lleva prestando sus servicios desde 1997, considerándose una página veterana en el tema, además de poseer una interfaz atractiva, la cual hace recordar a aquellas páginas del 2006 con dicho estilo. Pero centrémonos más en Five Nights at Freddy's, ya que en dicha página se podrían encontrar una variedad de efectos de sonido, anexados a categorías como monstruos, gritos, aullidos distorsionados, y personajes hostiles. Entre la gran variedad de sonidos pertenecientes a aquellas categorías, se podrían encontrar efectos bastante peculiares, varios de estos, siendo usados en varios juegos de la franquicia, y sí, he dicho varios, ya que una cierta parte de los sonidos de este sitio fueron usados para varias producciones, entre ellas, algunos de los juegos de la franquicia del Alfredo, además de que estos mismos poseen un detalle curioso y digno de mención. Pues como sabrán, al escuchar uno de los jumpscares de algunos de los juegos, como el segundo o tercer juego de la franquicia, parece que lo que escuchamos es un solo efecto de sonido, pero en realidad, son dos efectos de sonido similares mezclados entre sí, los cuales ambos se podrían encontrar en la página mencionada con anterioridad. Debido a que los efectos de sonido eran algo cortos, entonces Scott Cawthon, creador de los juegos de la franquicia, adquirió ambos sonidos similares, con el simple objetivo de realizar una mezcla de ambos efectos de sonido, para que posteriormente los usara en algunos de los juegos de la franquicia. Esto mismo, relaciona a dos de los juegos de la franquicia que ya había mencionado, o sea, el segundo y tercer juego de esta misma, ya que el efecto de sonido usado en estos juegos, son la composición de dos sonidos, ambos siendo efectos provenientes del sitio mencionado con anterioridad. Pero bueno, veamos el ejemplo de los efectos de sonido usados.
Como habrán podido escuchar, los efectos de sonido mostrados, poseen una calidad de audio muy inferior a los sonidos usados en el juego, y esto se debe a algo que debo mencionar. La librería que mencioné anteriormente, Sounddox, posee una preview de sonidos libre para cualquier uso por parte de los usuarios, pero el problema radica en algo simple, y es que al ser una preview, más no el sonido completo como tal, este tendrá diferencias al sonido original, y entre aquellas diferencias, está la calidad del audio. Esto es una táctica usada por parte del sitio, para evitar el robo de sus audios, ya que si se desea obtener el efecto en su calidad original y sin limitantes, se deberá pagar una suma de dinero determinada para adquirir el efecto, y a diferencias de algunas otras librerías de audio, en esta misma se debe pagar por los efectos de sonido de forma individual, ya que este tipo de páginas suele ofrecer una membresía de paga, para evitar limitantes, a la hora de adquirir uno de los sonidos, pero en esta librería de forma específica, se tiene que adquirir cada efecto de sonido de forma individual, cada uno con un precio relativamente distinto, pero al menos, ya al haber adquirido el efecto, podrás usarlo en cualquiera de tus obras, sin limitantes ni regalías, cosa que está relativamente bien, si lo vemos desde un ámbito legal. Pero si bien, Scott supo aprovechar esto mismo, adquiriendo dichos efectos para usarlos en su franquicia, y si bien, al escuchar dichos audios, lo primero que pensamos es en aquella franquicia del Alfredo, es de mencionar que varias otras producciones, llegaron a adquirir estos mismos efectos de sonido para usarlos en sus respectivas obras, cosa que simplemente hace de esto algo más curioso. Pero bien, vamos con los juegos restantes de la franquicia. En fin, el caso de Sister Location y Pizzeria Simulator es algo curioso, pero que se me hace digno de mención, por algunos ciertos detalles, de los cuales hablaremos en esta parte del video. Para iniciar, todos los sonidos de Sister Location, son sonidos variantes provenientes de uno mismo, específicamente uno de los que se pueden escuchar en forma de jumpscare extenso, además, de que algunos llegan a ser mezclas de dos sonidos como los anteriores, pero hay algunos otros que no lo son. Uno de los mayores problemas de los jumpscares de los dos últimos juegos de la saga canónica, es que la información al respecto de estos es escasa, ya que muy apenas, solo se han llegado a descubrir algunos sonidos usados en Sister Location por medio de Sounddox, la página, que fue mencionada con anterioridad para hablar sobre los anteriores sonidos, cosa que es sencillamente curiosa, pero debido a la tan escasa información al respecto, no es posible hablar tanto sobre los efectos de sonido usados en el juego, y debido a lo dicho con anterioridad, no podremos detallar mucho sobre esto. Y si bien, el origen de los jumpscares de Sister Location ha sido ciertamente descubierto, no podremos decir lo mismo del querido Pizzeria Simulator. Ya que a pesar de que se hayan descubierto los orígenes de los anteriores efectos de sonido, el sonido que se puede escuchar en Pizzeria Simulator tiene un origen incierto, ya que aún hasta la fecha de este video, no se sabe de dónde proviene el dicho sonido del juego. Aunque si vemos esto de un ámbito más hipotético, es probable la teoría de que este mismo sonido haya sido originario de alguna otra librería de audio, así como también existe aquella posibilidad de que dicho audio sea un sonido creado originalmente por el staff del juego, ya que el sexto juego de la franquicia fue uno donde más gente estuvo detrás de su desarrollo, y así como había un sujeto encargado de hacer una banda sonora exclusiva para este título, también pudo haber un encargado de los efectos de sonido usados en el juego, sin mencionar que este posee una estructura algo más distinta a los anteriores jumpscares de la franquicia, aunque eso es solo una simple hipótesis de parte mía. Pero bueno, ya si en algún día se llega a saber el origen específico de este sonido, lo pondré fijado en un comentario, pero mientras, eso estará bajo el criterio de ustedes. Pero en fin, ahora hablaremos de algunos detalles extras, pero será otro el sujeto que hablará de ello, el cual ya habrán visto en una que otra ocasión por este canal. Hey, hola a todos.
Soy yo, el TMCP, y hoy voy a hablar de algunos detallitos extras que no mencionó el Chris, que a pesar de no ser muy importantes, quizás les sirva como información extra, y además, también corregiré algunas cosas, las cuales se han esparcido por gran parte de la comunidad de la franquicia. Como el primer extra del cual hablaremos, tenemos a Golden Freddy del primer juego de la franquicia, o como era conocido originalmente según los archivos del juego, Yellow Bear. Y sí, weón, sé que van a decir que su nombre es el Alfredito culiao de oro, pero no, ya como lo dije con anterioridad, en los archivos del primer juego, el personaje está bajo el nombre de Yellow Bear, ya que aquel nombre del Golden, se le había dado en el segundo juego de la franquicia, gracias mayoritariamente a los apodos dados por la fanaticada. Pero en fin, vamos al grano. Como ya varios han de saber, el jumpscare de este curioso personaje, llega a ser demasiado diferente, frente a los jumpscares de los otros personajes, tanto en su sonido como en su ámbito visual, además, de que el origen del sonido de este mismo, llega a ser similar a los anteriormente mencionados, por el simple hecho de tener como originario la misma página de Soundbox, siendo dicho sonido original, un simple grito de un niño sacado directamente de la página, pero con efectos de pitch y ecualización, con el objetivo de darle dicho toque robótico y grave a su jumpscare en el primer juego, algo curioso, pero interesante de mencionar. Además, al mencionar aquella página conocida como Soundbox, no podremos dejar pasar algunos detalles, que a pesar de no ser tan relevantes, y de hecho, que a pesar de que no sean jumpscares como tal, son dignos de una buena mención. Si hablamos de Soundbox, también podríamos hablar sobre varios de los efectos de sonido que se usaron en otras cosas al respecto en el juego, el efecto de la radio distorsionada de la Mangos, en la sección de efectos de sonido referentes a la estática y efectos de radio, además, de que esto mismo también aplica igual en el sujeto morado del meme feo que ya se murió, ya que cada vez que desmantelaba a los personajes en los minijuegos de la tercera entrega, y además que cuando salían algunas alucinaciones de Springtrapos, se llegaba a escuchar un leve sonido de estática, del cual curiosamente, también se llegaron a usar fragmentos del mismo para otros personajes del mismo tercer juego, como para la radio de Phantom Mangos, y para el efecto de sonido que se podría oír cuando Phantom Puppet entra a la oficina. Además, si nos regresamos para el segundo juego, podremos ver que algunos curiosos efectos de sonido se usaron para esta entrega, como lo son las risas y saludos de Balloon Boy, ya que a pesar de que hayan surgido varias teorías por parte de los fans con respecto al origen de dichos sonidos, estos mismos provienen de la misma página, bajo las categorías de frases dichas por parte de niños. Pero dejemos todo esto de lado, y sigamos hablando sobre los jumpscares. En el cuarto juego de la franquicia, aunque la mayor parte de los jumpscares son similares en el ámbito sonoro, hay unos dos personajes que poseen un jumpscare totalmente distinto a los anteriormente vistos, y estos mismos siendo, el Freddy de la N-Word, y el Slender Puppet, los cuales tienen el mismo sonido de una estática en su respectivo jumpscare, siendo dicho sonido de estática originario directamente de la misma página mencionada anteriormente, Soundbox, y siendo esta misma la librería, de donde provienen gran parte de los efectos de sonido usados en toda la franquicia de forma general. Pero hablando de uno de los juegos más recientes de la franquicia, el tan controversial y Ultimate Custom Night, tiene una gran variedad de personajes y nuevas mecánicas, incluyendo, al personaje más esperado para verlo en el juego, la reencarnación de un rencor hacia un despiadado asesino, siendo aquel personaje, el cual, hace aparición en el juego, pero en forma de un muy curioso huevo de Pascua. Pero yendo al grano, dicho personaje posee un jumpscare algo más curioso, el cual llega a destacar entre algunos otros de los jumpscares, ya que este mismo posee un efecto de sonido propio, a diferencia del resto de los personajes de la Ultimate Custom Night, que además, por la ejecución y composición de este mismo, tiene un origen ciertamente dudoso. Aunque si vemos este caso en un sentido algo más hipotético, es probable que aquel efecto de sonido lo haya hecho Kellen Wolf, el actor de voz que ha sido conocido por doblar varios de los personajes de la franquicia de una forma general, ya que dicho actor de voz es conocido por darle voz a variados personajes, algunos como Funtime Freddy y Molten Freddy, además de que los diálogos de Fredbear han sido doblados por el mismo sujeto, y por el hecho de ver cómo se compone el jumpscare de Fredbear, denota una diferencia notable frente a los anteriores, siendo posible que este mismo haya sido creado por parte del staff del juego, aunque por nuestra parte, preferimos dejar todo eso al criterio de la audiencia, ya que si su origen sigue siendo incierto, no tendremos el derecho de sacar conclusiones apresuradas por medio de simples hipótesis.
Pero bueno, hasta aquí llega mi aporte a este video, así que me despido, yo fui TMSP, y tengan cuidado con que les salga el Fredo en la noche, hasta pronto raza. Pero en fin, eso ha sido todo. Así que aquí ya se acaba este video, y recuerden, en la descripción de este mismo video, estarán mis redes sociales por si gustan seguirme por ahí, además, de que allí habrá mucha interacción con ustedes de mi parte, y con eso mismo, habrá material que solo se mostrará en dichas redes, principalmente en Twitter, además, de que tampoco se les olvide compartir este video con sus amiguitos del preescolar, suscribirse a este canal feo, y hacer cualquier otra cosa, ustedes ya le saben a la mamada. Así que hasta luego, y recuerden comer frutas y verduras. Hasta pronto.